Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a este espacio entre mamás. Hoy tenemos un tema muy interesante, como cada episodio, pero nos acompaña una especialista que, gracias por el espacio y por la visita a Entre Mamás, vamos a platicar un poquito en cuanto a qué está pasando con el tema de acoso escolar. Ya hemos tocado este tema en episodios previos, sin embargo, queremos profundizar y tener a un experto con nosotros que aborde aquellas situaciones, focos rojos, estadísticas que tenemos, algunas que son impactantes, y a lo mejor algunas de las consecuencias que podemos vivir si esto no está bien atendido. Con nosotros se encuentra Lucía Herrera, quien es egresada de la Universidad de Monterrey, es psicóloga y tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes. Tiene una experiencia ya de más de 15 años en experiencia clínica, atendiendo casos de trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, entre otros. Actualmente es maestra de cátedra del TEC de Monterrey en la carrera de Psicología Clínica y de la Salud. Bienvenida, Lucy, con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí y por compartir con nosotros pues esta parte de orientación que las mamás buscamos arduamente con especialistas como tú. Oye, Lucy, cuéntame un poquito, ¿quién eras tú cuando eras adolescente? ¿Quién era yo? Pues era una chava súper activa, como siempre. Me gustaba mucho participar en como obras de teatro, en baile. También me gustaba mucho ayudar y me gustaba mucho explicar porque era como súper estudiosa. Ajá. Entonces me encantaba que me preguntaran de que, Lucy, explícanos cálculo. Y yo era que explicaba cálculo. O siempre iba a ver exámenes y me preguntaban, Lucy, oye, ¿podemos caer a tu casa? Y yo, sí, claro. Entonces como que eso me ayudaba a mí. Yo como que repasaba y aparte ayudaba a los demás. Entonces sí, pero obviamente sí es un proceso. O sea, aunque yo me recuerdo muy activa y como muy haciendo muchas cosas, es un proceso emocional complicado. Claro. O sea, no, te crees grande, pero realmente volteas atrás y dices, claro que no, o sea, me faltaba un montón por descubrir, un montón de cosas que saber. Entonces, sí está como, ahora que lo veo atrás, digo, pues es un proceso complicado, porque quieres y puedes hacer muchas cosas, pero realmente también tienes mucha carencia en hacer muchas cosas. Y donde es bien importante que tengas unos papás o una figura, o sea, que esté ahí donde puedas aterrizar y preguntar o hablar o decir, esto me está pasando. Eso es bien importante. Pero obviamente en el momento no te das cuenta y a veces te pasaba algo y no, yo puedo sola y te lo guardas o no, yo lo voy a resolver o mis amigas y yo contra el mundo lo vamos a resolver. Así es. Entonces, la verdad es que, bueno, fue hace tiempo atrás que yo fui adolescente, pero hoy en día yo digo, es que está más complicado el mundo. O sea, a mí me tocó crecer adolescente sin redes. Y claro que entre mis amigas y yo, que son mis amigas de toda la vida, decimos, qué padre ser adolescente sin redes, la verdad. Sí. O sea, hay muchas cosas que pero en aquel entonces tú decías, nada más a mí me pasan estas cosas, todo el mundo me vio cuando me caí. O sea, no sabías lo que les deparaba el destino a nuestros adolescentes hoy en día. No, ajá. Pero veo que, pues qué difícil ahora con las redes, qué difícil es que te expongan. Y en esa época, a pesar de que había sus retos, no era tan complicado como ahora. Yo eso lo veo con mis pacientes ahora. Qué difícil ser adolescente en el mundo de hoy. Aunque la adolescencia es difícil. ¿Por qué decides trabajar con jóvenes? Mira, yo me especialicé en niños y adolescentes y otra en adultos, ¿no? Okay. Yo lo que más trabajo actualmente en mi vida es con adolescentes y con adultos. Okay. Con adultos jóvenes, ¿no? Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque los ves como llenos de vida, de muchas ilusiones, de muchos proyectos. Y es un periodo de la vida donde todavía... No estoy diciendo que la adultez ya no, pero en ese periodo de la vida hay todavía muchas cosas que se pueden reestructurar y reformar. O sea, como para poder como hacer un switch en el camino y haz de cuenta reestructurar todos. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, a veces, no sé, me toca trabajar con jóvenes en carrera, ¿no? Como dándoles clases y tienen como
muchas ganas de hacer, de deshacer, de descubrir, y esa parte me encanta. O sea, me encanta verlo, trabajar con ellos, estar a su lado, escucharlos. Claro. Eso me gusta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando decidí poner Building a Crack, me preguntaban que por qué en esas edades. Nosotros trabajamos con chavitos entre 9 y 15 años. Entonces me decían, Sofía, ¿pero por qué en esas edades? Y yo siempre hablo de una mochilita. Mi equipo de trabajo siempre se ríen de mí por hablar de mi mochilita, pero la mochilita para mí es todo aquello que en casa pones en tus hijos para que ellos salgan a enfrentar la vida. Entonces, para mí la prepa es este avance de cómo vas a ir presentándote en tu adultez, y son las decisiones que vas a ir tomando que empiezan a dictar esta estructura de la que hablas, ir formando tu camino. Tú como papá o como mamá, metes en esa mochilita todo aquello que representa esas decisiones y esas herramientas que van a ir tomando tus hijos en la prepa. Entonces ya en la prepa para mí es como como el preámbulo para echarlos a volar, ¿no? Por eso te preguntaba, oye, ¿por qué decidiste? Porque para mí es muy importante que como familia, como papá y mamá, echemos en esa mochilita todo lo que podamos echar para que se sientan aptos para volar. Entonces, supongo que tú como especialista has de decir, no, pues yo lo que quiero es poder agarrarlos a tiempo también para que vuelen padre, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, la adolescencia sí, o sea, cuando son periodos más críticos, o sea, la adolescencia ya es como una línea de que, híjole, estás ya, o sea, cuando a veces son personas, o sea, adolescentes que vienen lamentablemente cargando con situaciones desde la infancia, la adolescencia, haz de cuenta que ya estás en el deadline, o sea, de sí, poder... estás tarde. Ajá. Ya, sí, o sea, y ya cuando como clínico, o sea, cuando hay un caso así como muy complicado, híjole, o sea, vas contra reloj, a veces el tiempo ya va medio encima, o sea, para que cosas que no se queden como de por vida, ¿no? Para que mejor me entiendan, mamás, creo yo, y creo aquí me confirma Lucy, la especialista, vamos a trabajar en nuestros hijos en edad temprana, sí. Porque cuando ya llegan, yo les decía, por ejemplo, tengo muchos amigos en el TEC de Monterrey que, bueno, yo soy borrega también, sí. Entonces, y les decía, es que ya para cuando llegan a la prepa y a la universidad, el problema ya está. Sí. Lo que ya trae la persona ya está bien complejo empezar a trabajar en cómo quitarlo. Sí. Entonces, vamos a trabajar antes para prevenir todo este tipo de cosas. Y hablando de eso, Lucy, ¿qué has visto tú en los jóvenes? ¿Qué conductas estás viendo hoy por hoy que ves como los principales focos rojos en la juventud? Bueno, veo varios. Uno puede ser el aislamiento. O sea, de pronto sí hay jóvenes muy aislados, pero muy, muy aislados. O sea, con poco interés social. Es algo que a mí me preocuparía. Otro de ellos es que hay un descubrimiento por el alcohol y drogas desde muy temprana edad. Y con el alcohol no es que me asuste, o sea, los chavos ahí me pueden platicar las cosas y yo no es un tema, yo les digo, no es un tema moral, es un tema que tú estás en desarrollo y me preocupa que esto, o sea, que te estés dañando así, ¿no? Okay. Entonces ahí me preocupa cuando yo veo chavos de secundaria, o sea, que ya hay una ingesta de alcohol considerable, ¿no? Okay. O que hay mucha curiosidad por otro tipo de sustancias. Desde la secundaria, y no se diga en prepa realmente es muy complicado ya el ambiente donde ya están totalmente sumergidos en un ambiente donde va a haber alcohol y donde va a haber drogas. Ahora, algo que platicaba yo hace poquito con algunas personas y entre ellos también especialistas, les decía, a veces a los papás vemos el tema del alcoholismo como muy allá, como muy lejano, pero todo lo que implica el que tus hijos estén enfrentándose a ese tipo de situaciones o conductas de riesgo, que es el alcohol o otras sustancias, es el hecho de qué les puede pasar en ese momento. Sí. Dejamos como que pasar ese tema y es importante. No, y sobre todo porque siempre una conducta, en edades tempranas y en la adolescencia, siempre una conducta indica algo. Okay. Si un chavo trae una conducta de riesgo, algo hay detrás. Si está dejando de comer la chava, si se está haciendo daño, si está viendo material pornográfico, si está algo hay detrás, algo emocional hay detrás. Y muchas veces se castiga la conducta y entonces tienes castigado el carro. No puedes descubrir que tienes esta botella de alcohol, estás castigado un mes. El vape. Sí, o el vape, ¿no? Que realmente el vape es el menor de los males a todo lo que puedo yo escuchar, ¿no? Okay. Y realmente no hay
vamos a entender como papás, como familia, qué hay detrás de esto. ¿Por qué tu hijo, tu hija está teniendo estas conductas de riesgo? Ok. Digo, entiendo la preocupación de los papás. Yo soy mamá de 3, todavía, o sea, estoy apenas como entrando en terrenos de preadolescencia. O sea, todavía no soy oficialmente una mamá, una adolescente. Y sí lo entiendo, o sea, el dolor que una mamá o un papá puede experimentar al darse cuenta de algo así. Pero yo trato siempre como de, a ver, vamos a tratar de entender y pensar qué tu hijo puede estar sintiendo o pasando para entonces caer en esas conductas de riesgo. Y realmente es que la adolescencia es una edad muy vulnerable incluso cerebralmente hablando. Claro. O sea, donde ese tipo de conductas o circunstancias, lamentablemente es muy fácil caer. Dicen que están en la tormenta perfecta. O sea, así la califican, como la adolescencia y la tormenta perfecta, porque tu cerebro no está lo suficientemente desarrollado para la toma de decisiones, te atreves a todo y eres capaz de hacer todo. O sea, físicamente tienes la fuerza. Estás listo para todo. Sí. Exacto. Entonces, sí, es una edad muy bonita. O sea, y yo la recuerdo la verdad con mucha alegría, pero también es una edad complicada y también la recuerdo yo con complicaciones que se viven, ¿verdad? Así es. Y ahora los chavos necesitan mucha contención. Y más que contención, es entendimiento y que haya guías seguras, una guía segura, o sea, de alguien con quien puedan aterrizar para poder hablar de todo lo que les está pasando y evitar caer en esas situaciones. Ok. Uh-huh. Algo de lo que nosotros queremos platicar contigo es este tema. Nos llegan muchísimas dudas del tema de acoso escolar. Es un tema que se da desde hace mucho tiempo. De hecho, los papás y mamás dicen, ay, no, pues es que cuando yo estaba en la escuela a mí también me pasaba. Sí. Entonces, como que es un tema viejo, con una evolución diferente a la que vivimos nosotros. A veces llega a ser un poco más agresiva, también más permanente. Porque antes a la escuela tú ibas, te hacían bullying en la escuela y te ibas a tu casa y ya. Ahora no es así. ¿Qué está pasando a nivel México? ¿Qué está pasando en Nuevo León? Cuéntame un poquito cuál es la realidad que estamos viviendo ante esta situación del acoso escolar. Mira, es una situación muy alarmante. Sumamente es un problema no solamente es un problema escolar, es un problema de la sociedad, es un problema de todos nosotros, es un problema de familia, o sea, es un problema, a nivel sociedad, ¿no? Y lamentablemente México, según la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica, para el Desarrollo de Cooperación Económico, ocupamos el primer lugar, México, en bullying. Entonces, y peor aún, Nuevo León, las últimas cifras, o sea, del año, o sea, en el año 2023, actualmente ocupamos el primer lugar, Nuevo León. En México. Ajá, de ahí sigue Guadalajara y de ahí sigue Ciudad de México. Santo. Entonces, si te pones a ver, entonces Nuevo León, a nivel mundial, somos el número 1. Estamos ardiendo, estamos en llamas. Es un estado que está en llamas. Y ahí estamos sobreviviendo entre llamas. Entonces, realmente es muy preocupante porque es algo que sigue sucediendo, se sigue minimizando, es como apagar fueguitos y seguimos andando, ¿verdad? ¿Y qué calificas tú que sea o por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué se da esta situación a nivel ser humano? O sea, ¿por qué tienes esta necesidad de agredir a otra persona que está vulnerable? Porque por lo general agarran a chavitos vulnerables o chavitas. Es una situación que psicológicamente me gustaría entender porque te agarran de una debilidad, o sea, de algo vulnerable. Entonces, ¿cómo funciona eso? Mira, si yo aquí pudiera estar horas a lo mejor hablando de eso, no quiero como extenderme mucho o aburrir, pero la explicación de por qué sucede se remonta desde la teoría del apego. Pero bueno, no me quiero meter mucho en esos temas. Pues tiene que ver con estilos de apego o de forma en que se vinculan tanto víctima como victimario. O sea, en este sentido, los dos son víctimas. O sea, tanto víctima y victimario son víctimas. O sea, acosador y acosado son víctimas del resultado de muchas cosas. Primero van a decir, es que siempre se les echa la culpa a los papás. No sé. No, a ver, bueno,
no es con el afán de echar la culpa a los papás. Yo siempre digo, los papás por lo general siempre tenemos, digo por lo general porque no en todas las esferas es igual. Es igual, ¿verdad? Pero tenemos la mejor intención con nuestros hijos, o sea, no tenemos las mejores herramientas, pero lamentablemente podemos fallar, ¿no? Ahí me regreso a la mochilita. Es lo que traes en la mochila, es de verdad. O sea, es lo que tú alcanzaste a echar en lo tuyo y dices, con esto puedo yo ofrecérselo a mis hijos. Sí, en esa mochila también entra la sociedad, pero los papás tienen una participación muy importante. Muy importante. Entonces, bueno, regresando al punto, acosador y acosado, o sea, victimario, ambos son víctimas, o sea, de esto, ¿no? Y ambos tienen un estilo de vínculo, digamos, inseguro, ¿no? Okay. Ese vínculo se formó desde el día 1 que tú naces, se va formando. Sí, y es algo que se da toda tu vida. Pero ambos tienen un vínculo inseguro, o a veces puede ser, en el peor de los casos, como más desorganizado. Pero ambos carecen, o sea, de vínculos, valga la redundancia, pero fuertes, o de vínculos muy cercanos, de guías seguras, o sea, de alguien que esté ahí en familia. Ok. Entonces, o sea, para entender un poquito es, la víctima, que en este caso son los dos, acosador y acosador, tienen esta relación frágil con las personas que pudieron sentir apego en su familia, que la mayor parte del tiempo somos papá y mamá. Sí. Esto es por lo general de los casos. O sea, yo voy a hablar desde la teoría, es de la teoría del apego, de cómo da la explicación de esta situación del acoso escolar, ¿no? Entonces, ambos son víctimas y ambos tienen como esa especie, entre ellos se genera un tipo de vínculo donde yo necesito molestarte para sentirme, o sea, que aquí estoy. Que hay una relación con alguien. Y la víctima, o sea, si de alguna forma tienen antecedentes, hay una relación con papás no muy segura o un poco ambivalente o así, de alguna forma tiende a que atraiga relaciones que lo molesten. Ya. No estoy diciendo que voy a ser bien clara, no estoy diciendo que ellos lo buscan, no. Porque son procesos psicológicos, exacto, sí, donde puedes ahí embonar, exacto. Entonces, la explicación de por qué sucede se remonta desde cómo somos, cómo nos relacionamos, exacto. Okay. Sí, y son cosas que están alambradas en tu cerebro, o sea, no son cosas de forma consciente, ¿no? Okay. Por eso digo que los dos son víctimas. Okay. O sea, a ambos hay que prestar atención, porque de pronto hay ahí programas gubernamentales o sociales que he leído en algunas partes donde al acosador se le quiere como castigar solamente. Y entonces se resuelve castigando, se resuelve apartando o cortando la liga social. Entonces, no. O sea, no, y no nada más las autoridades. La sociedad los etiqueta, los aísla y entonces sale peor. Eso es peor totalmente. Porque él también es víctima. O sea, su conducta dice algo. Ok. A ver, entiendo a la familia o los papás de quien, o sea, es afectado. O sea, puedo entender, pero no. O sea, a los dos hay que atender de diferente manera. Claro. Pero los dos hay que acoger, atender. A ver, y para entenderle un poquito más, me encanta este rollo, es por ejemplo, tú tienes en ambas situaciones una relación frágil. Quiero decir frágil porque no es algo que tienes sólido con tus papás y así. Tienes esta relación frágil, embonas con esta persona, es como no quiero llevarlo más allá a términos súper clínicos ni nada, pero es como esta codependencia entre que algo necesito que me traten así o necesito tratar así a lo mejor por mi carácter, mi temperamento. ¿Tiene algo que ver eso o no tiene nada que ver? O sea, por ejemplo, yo soy esta persona que soy más sumisa, soy más tranquila, el otro es más agresivo, entonces a lo mejor el agresor es esta... No es un tema de temperamento o carácter. ¿No? No, okay. No, porque puede haber personas de temperamento pasivo, de temperamento tranquilo, pero tienen un vínculo en casa de mejor calidad. Ok. Sí, y entonces no es una presa fácil para el acosador. Ok. Sí, okay. Es un... No tiene que ver, no son estilos de personalidad ni es temperamento. Okay. Es algo que literal queda, o sea, en la forma en que fueron
te fueron criando. Es que nos vinculamos de la forma en que nos enseñaron a vincularnos. Claro. Y esos vínculos son a raíz de quién te cría. Okay. Tu mamá, tu papá, tus abuelos, o sea, o quién te crió. Sí, o sea, por ejemplo, te enseñan a ser súper, en tu casa es muy autoritario el asunto, entonces te enseñan a obedecer sin preguntar. Exacto, o sea, y entonces si es muy restrictiva, o sea, y entonces ese vínculo exageradamente autoritario es un vínculo no muy seguro. Así es. Entonces tengo que obedecer y no me voy a cuestionar nada. Y entonces, cuando me digan, juegas a esto, si no juegas, entonces no juegas y te apartas. Y entonces yo, que no me siento bien, yo tampoco puedo contarlo. Okay. Ni a mis papás ni a nadie. Okay. Es como, sí, está literal alambrado de que así debes de responder y así debes de resolver. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, sí. Y no es un estilo de temperamento, no sé si me estoy explicando. O sea, porque son temas como más... Es una explicación psicológica. Sí. Entonces, sí, es lo que quiero no quiero caer en tecnicismos. No, pero lo que quiero es entenderle, porque a veces tendemos a etiquetar a esta persona que tiene un problema y que lo está reflejando en otra persona, y entonces la sociedad se encarga de ponerle cartas en el asunto, ¿sabes? Sí. O sea, las mamás que nos damos cuenta en un círculo social que está pasando, entonces quieres tomar cartas en el asunto. Pero para tomar cartas en el asunto, si quieres ser esta persona que haga algo, ¿qué podemos hacer? ¿Con cuál? Con las dos. O sea, por ejemplo, llega tu hijo y te cuenta, o es tu hijo parte de este escenario en donde están molestando a alguien. Sí. Y siempre he dicho que está el acosado, el acosador y la audiencia, porque sin audiencia no existiría el bullying, no existiría el acoso escolar. Entonces, si tú te das cuenta que sucede en los tres escenarios, dinos qué hacer. Ok, ya sucediendo, o sea, tú tienes que, o sea, a tomar a la familia de ambas, si tienes, es un trabajo en familia. Ajá. Sí, o sea, no puedes, o sea, sí, obviamente a los dos chavos o las dos chavas, o sea, hay que, o sea, necesitan un tratamiento, necesitan una guía, hay que ver qué hay detrás, o sea, y hay que ver desde las familias. Ok. O sea, es un trabajo familiar, no puedes tomarlo aislado solamente. Eso es o súper sea, importante. a los chavos y entonces, no, hay que trabajar desde raíz. Ok. A ver qué está pasando en casa, a ver cómo es la relación con los padres. Es muy complejo, es un trabajo muy, muy complejo. Hay que también ver el escenario donde está sucediendo ese acoso. Ajá. Si es en la escuela, a ver qué está pasando con la escuela. Okay. ¿Qué está pasando con el medio? ¿Qué situaciones de la escuela pueden, digamos, por debajo del agua a lo mejor fomentar, o sea, como audiencias de cuentas? No sé si me explico. O sea, hay que ver todo el escenario, pero para trabajar hay que hacer un trabajo en familia. Ok, porque esto ya va más allá que el ser humano específico que es el niño o niña, ¿verdad? Ellos es el resultado de muchas cosas. O sea, una relación de uno es el resultado de muchas cosas. Ok. O sea, lo que está pasando en casa, lo que ven, lo que escuchan, el ambiente donde está, es el resultado. Sí, es el resultado. Entonces hay que desglosar todo para poder realmente hacer un trabajo que funcione. Okay. Y entonces al chavo, es un chavo de prepa, un adolescente de prepa que es victimario, o sea, es muy buena edad para que esto no se siga perpetuando. Dime, cuéntame, ¿qué es lo que te ha tocado ver o qué en el medio en el que tú estás, que es la parte clínica, que sucede cuando no abordamos estos temas como debe ser? Es súper triste. Es muy triste ver un adulto de 40 y tantos años que toda su vida, gran parte de su vida, sufrió acoso escolar. Y nunca se atendió, la escuela no hizo nada. Se le decía a los papás, pero pues no se hacía nada porque tenía que seguir estando en esa escuela, porque era la escuela que se tenía que estar. Es muy triste porque los efectos digamos que, las experiencias que vivimos también moldean nuestro cerebro. Ajá. ¿Ok? Entonces, si tú tienes a un chavito de sexto de primaria, quinto de primaria, su cerebro está en desarrollo. Digamos que su familia está más o menos bien, pero sufre esas experiencias quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, síguele, para cuando termina de desarrollarse, su cerebro se alambró a una situación de violencia constante. Entonces, es un adulto que se construyó con mucho dolor, con violencia, donde su autoestima está muy fracturada, es difícil
tener un trabajo estable, Pensando hay mucha que así es la inseguridad. vida. Sí, entonces, ¿cómo puedes? O sea, es un adulto que, o sea, llega a la adultez, o sea, con muchos huecos, con muchos vacíos, con mucho dolor, con mucha inseguridad. Es una historia muy triste, muy triste. Y entonces encuentras adultos estudiaron la carrera, pero no han sabido despegar en su carrera ya, o sea, como graduados, o no duran tiempo en el trabajo, no pueden tener pareja. O sea, sí, o sea, son daños que llegan, o sea, es más allá, exactamente. Ahora, ese es el caso de que tú seas víctima, o sea, que seas el acosado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si eres el acosador? Pero si eres el acosador, pues imagínate, es alguien que se va a acostumbrar a hacer relaciones manipulando, haciendo daño, haciendo menos al otro. Y ese es el tipo de relación que puedes seguir haciendo. Y puede ser alguien que a lo mejor sí tenga cierto éxito en un lugar y todo, pero es ¿a costa de qué? De hacer daño a la gente, al pueblo, no sé si me estoy explicando. O sea, ya así te vas, ¿no? Ahora, ¿por qué no estamos ayudando a los adultos hoy en día? ¿Por qué somos el número uno? ¿Qué está pasando en esta sociedad que no estamos ayudando a que esto sea controlado? Y que deja tú que sea controlado, que podamos prevenir. Yo también me lo pregunto. Yo soy regia de toda la vida, pero yo sí he observado que la sociedad se ha tornado muy vacía y muy hueca en muchas cosas. Okay. Eso es mi opinión personal. Okay. Y yo sí detecto que hay nos hemos desensibilizado al dolor ajeno. Okay. O sea, yo sí puedo percibir que este rollo de las redes sociales o de todo grabarlo, todo exponerlo, puede por un lado como generar conciencia de, ay, esto sucede del otro lado del mundo. Hay que ayudar, hay que mandar, no sé, despensas. Pero también lamentablemente puede girar al otro lado de, ay, sí, mira, se cayó esta persona, se hace viral, nos reímos todos. Claro. O sea, sí, ¿o qué más va a pasar? Es una persona. O sea, ¿cómo se puede estar sintiendo? Se viralizó, la expusieron, la difamaron. No, y ahora la gente es más padre grabarlo que ir a ayudar a la persona. Eso yo no lo entiendo. Sí. Yo digo, ¿por qué si estaban golpeando a alguien? ¿Por qué lo pudiste? ¿Cómo pudiste sostener? O sea, ¿cómo no te dolió el alma? Grabar. O sea, de ver que le estaban haciendo daño a alguien y por qué mejor no le hablas. No te quieres meter, de acuerdo, pero ¿por qué no le hablaste a la policía? ¿Por qué no le hablaste a alguien que hiciera? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. O sea, entonces yo sí veo una desensibilización muy, muy aguda como sociedad, que las redes a veces no ayuda. Ahora, ahí quiero hacer una pausa, sí. Si me das chance. No, adelante, Lucy, sí. Porque hablamos de redes sociales y entonces los papás luego, no, entonces que no tengan redes sociales. No. Y de eso no se trata. Porque las redes sociales también sirven para esa parte de promover cuestiones y conciencias que tenemos que tener. Y es el nuevo modo de comunicarse de los chavos. Sí. Entonces, no podemos como separar lo que es la realidad, ¿no? Ahora, creo yo, y estoy convencida, y también es una opinión muy personal, que la indiferencia es el peor enemigo que podemos tener. Y ahorita que tú decías, es que es la desensibilización. Creo que la indiferencia va primero, porque mientras no me pase a mí, pues no pasa. Entonces, pues a mí no me importa. Mientras a mi hijo no lo estén molestando, pues si se da cuenta que lo molestan al otro, pues no pasa nada. Es otro niño. Mi hijo no se metió. Yo siempre trato de decirle a las mamás, sí se metió, porque decidió no hacer nada. Todos estamos involucrados, definitivamente. Así es, todos. Así es. Entonces, el hecho de que seamos el estado número 1 en acoso escolar en México y que México sea el número 1 a nivel mundial, pues realmente es algo preocupante por lo que no estamos o lo que estamos dejando de hacer. Sí, y es algo que, porque podemos decir, es que el gobierno haga algo, que a ver qué va a hacer la escuela, qué programa, y las escuelas pueden haber, las escuelas privadas, porque dentro del sector de escuelas públicas es otro, hay que tomar en cuenta eso, claro. Porque las escuelas privadas pueden tener programas internacionales que se prevenga el bullying, y como quiera sucede. Pero, ¿qué hay de las escuelas públicas? ¿Qué se está haciendo ahí?
yo me pregunto, ¿qué programas de prevención hay desde kinder? No secundaria, no, desde kinder empieza esto, desde que entran con los papás. Así Pero es. bueno, ese es otro tema, a lo Claro, mejor. claro. Pero volviendo aquí Pues, al tema. Yo lo O que sea, creo también, ahorita que decías la diferenciación entre una y otra, las escuelas que son privadas ujú, tienen mucho más herramientas económicas para enfrentar el problema. Sin embargo, ujú. no No. existe, porque No. todas tienen. Y todas te dicen que no tienen y todas tienen. No, en todas las escuelas hay, sí, y aunque exista el mejor programa internacional, hay, porque este es un problema de la sociedad y tiene que ver desde la familia. Así es. Y no podemos, de que bueno, si a mi hijo no le pasa o si no sucede o si hago como que no sucede, entonces yo ya estoy en mi esfera o en mi burbuja súper bonita y entonces yo ya puedo seguir viviendo. No, porque si no hacemos algo por la sociedad, algún día va a estar afuera de nuestra casa. Así Y es. estamos en un punto que nos vamos a incendiar. Ujú. Por ahí voy a hacer como un comentario, pero lo voy a hacer como una analogía a esto. Hay en una certificación que tomé, comentaba el instructor, que en la infancia las cosas que suceden es como lo equivalente a que si tú estás en un lugar y entonces escuchas la alarma contra incendio. Entonces tú escuchas, pero si yo vuelto alrededor, digo, ay, pues no huele ni a quemado, aquí no hay nada, ay no, déjame la desactivo, porque seguramente fue una falsa alarma. Más que si no prestamos atención y si no nos salimos realmente del edificio o así, nos vamos a incendiar. Claro. Esto es lo equivalente, si en la infancia o en la primera infancia no prestamos atención a situaciones que sucedan alrededor o cerca, cuando lleguemos a la adolescencia, nos vamos a incendiar. Y como sociedad, yo creo que ya nos estamos quemando, pero a mí me sorprende que aún así, si a mí no pasa en mi caso, si no pasa ahí cerquita, todo está, si no pasa en mi colegio, pongo entre comillas, entonces todo está muy bien. No, nos vamos a incendiar, porque como sociedad somos un conjunto. O no, se va normalizando también, lamentablemente. creo, Lucy, porque de repente hay formas de llevarse de los chavos que bien decíamos, Ujú. a mí me gusta mucho salir con mi esposo a no sé, a Ujú. bares y así. Y salimos de repente el fin de semana, ¿no? Y nos tocó ver a un grupo de chavos en donde uno de ellos estaba alcoholizado completamente, estaba muy como así como Fuera de sí, haz de pues haz de cuenta. cuenta que entre que sí que no, ¿no? Ujú. Y se tomaba fotos con uno. El caso es que el chavo se queda dormido así sentado, ¿no? Todos empezaron a tomar fotos con él en posiciones ridículas, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué llegamos a ese nivel, ¿verdad? De burlarte de alguien. De tu amigo, aparte Ajá, es tu amigo. Y es algo normalizado, pero realmente o sea, te estás burlando. Entonces, trato como de siempre decir, oye, bueno, si los dos lados nos estamos riendo, es una broma. Pero si nomás te estás riendo tú o yo me estoy riendo yo, esa es burla. Ya no es divertido. Y eso ya no está padre. Entonces, creo que nos estamos, en cuanto a la sociedad, estamos normalizando conductas que te provocan esto de la burla. Entonces, pues ya, entonces no es acoso, ¿sabes? O sea, siento que en las escuelas, ay, ¿a poco te enojaste por eso? Ay, pero ni era para tanto. O ya se llevan tan feo que, ay, ¿a poco te vas a ir a quejar por eso? Y los mismos chavos se empiezan a sentir como, ay, no, sí, ¿verdad? ¿Para qué me quejo por eso? A lo mejor ni siquiera lo hizo con tan mala onda. Ujú. Siento que para allá vamos. Eso es realmente factible, o sea, se puede estar evolucionando en cuanto al nivel de aceptación de las burlas. Digo, obviamente sí se ha normalizado, ¿verdad? Lamentablemente se ha normalizado y las redes también pueden fomentar ahí que se normalice. De pronto hay retos, me ha tocado ver en TikTok, donde aviéntale, o sea, al bebé el queso. Ah. Hija, o sea, es gravísimo. O sea, es gravísimo. O sea, no. No, Sí. no es divertido. No. Y eso se convirtió de pronto como un reto muy divertido Sí. para ciertas personas. O que asustan a los bebés y se ponen Bueno, a llorar. no. O sea, y a veces son adultos, ya no Sí, son sí, son adolescentes, ya no son adultos. jóvenes, son adultos asustando a niños pequeños. Entonces, también para la audiencia es como, ay, mira qué divertido. No es divertido. O sea, alguien, o sea, es un niño pequeño que le está ocasionando un dolor, o sea, está asustado. Sí. Y a mí me llama la atención
que no toda la gente, o hay mucha gente que no se da cuenta que eso no es correcto, que eso hace daño, que nos hace daño a todos. Y lamentablemente sucede mucho. Sí. Eso es una falta de sensibilización hacia el dolor ajeno. Entonces, eso es lo que yo observo que lamentablemente está sucediendo. O sea, te sucede a ti o, mira, o si eso me entretiene lo observo, pero no me importa si te duele. Claro. Entonces, ¿qué esperamos de los chavos, de los adolescentes con esta falta o en proceso de maduración de cómo van a resolver las cosas? Sumándole a, no sé, una sociedad donde se está construyendo como muy materialista, muy vacía, pues arde Troya, ¿no? Claro, O sea, claro. Oye, y por ejemplo, ahorita me decías en cuanto al tema de las familias y estos vínculos que se crean cuando eres chiquito, eres niño. ¿Qué otros factores ves tú que afectan el tema de ser víctima o victimario? Digo, definitivamente el medio ambiente influye. Ok. O sea, también puede ser si algo que tú tienes yo no tengo, entonces yo te voy a molestar. O sea, una explicación se lo dije desde el punto de cómo se forma el vínculo, ¿no? Familiar. Pero otra forma también es de, bueno, yo victimario, observo en ti, víctima, que tú tienes algo que yo no tengo. Entonces yo voy a sobresaltar o resaltar las cosas que yo observe para que pueda, como todas las personas, como volcarse hacia ti, molestarte y entonces minimizar realmente como el poder que tú tienes. Sobre mí. Ajá. Porque yo soy el que me siento menos. Exactamente. No, sí, exactamente. O sea, pero habla de un vacío del victimario, claro, del acosador. Es un vacío muy grande. Ejemplo, ahí te va. Me encanta poner ejemplos como para aterrizar los temas. Mis papás están divorciando. Ajá. Tú tienes una familia completa, que te veo que estás muy contento y que no sé qué. Pero usas lentes. Ajá. Entonces, y yo no. O juegas muy mal soccer. Sí. Y yo no. Entonces, yo me empiezo a burlar de ti por lo mal que juegas soccer, porque te quedas sentado, porque yo soy mejor que tú en soccer. Cuando en realidad lo que yo tengo envidia, entre comillas lo pongo, exacto, es sobre tu familia. Sí, y a ver, algo bien importante para aclarar. Bullying o acoso escolar tiene que ser una conducta repetitiva. Claro. Repetitiva y prolongada. Sí, no es de una No vez. es que de una vez. Para que se establezca como bullying o acoso escolar y para que las dos personas se ganchen en esa dinámica de repetitivamente tú me lastimas diciendo que mis lentes son horribles o que juego muy mal soccer y entonces yo me quedo callada, no digo nada, me aguanto, no le digo a nadie y es una relación que se prolonga. Okay. Porque puede haber situaciones en que sí, yo envidio que tú, tu familia o tú dibujas muy bien y entonces, pues déjame te digo que está horrible tu dibujo, pero a lo mejor el niño puede, sí, sentirse lastimado, pero luego ya le contó a la mamá o al papá y le dicen, ay, mijito, mira, ya le explican, ¿no? O de que no, pues tú dile que no, que a ti sí, a lo mejor a él no le gustan tus dibujos, pero a ti sí. Entonces, o sea, como que das ahí herramientas y luego va tu hijo, tu hija y pues ponen un alto, un límite y entonces ya se puede como cortar, digamos, esa... A eso iba ahorita. Uh-huh. Ya me adelanté. Sí, no, pero es que es bien importante, porque a veces que existe esta molestia y el papá, no, pues si te pegó, pégale tú. Sí. Y entonces, no, pues búrlate tú, dile algo más feo tú. O sea, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no fomentar? Pues sí. Para empezar, no estamos... Es bien difícil porque a veces sí, el mundo está como una jungla. Uh-huh. Y a veces... Bueno, yo en lo personal a veces siento que estoy contracorriente. Sí, o sea, vemos muchos ahí, pero sí. Contracorriente. Pero ahí sí es bien importante, o sea, generar con tus hijos de, a ver, esa persona que te molesta no se siente bien. O sea, esa persona que te está molestando y te dice algo, y obviamente validar con tu hijo, si se siente bien feo que te digan eso. Uh-huh. Pero a ver, ¿por qué crees que te lo dijo? O a ver, ¿por qué? Entonces, como crear este diálogo con tu hijo, también le estás a la vez dándole herramientas para él. Pero en esos momentos, o sea, él se acuerda de lo que tú le dices y para él también va construyendo después respuestas de decirle, a ver, o sea, no, yo creo que tú no te sientes bien. Y ahí ya puedes como poner un límite. O a mí no me gusta que me digas esto, o sea... Lo más importante es enseñarlos a poner un hasta aquí, pero de una manera en donde ellos se sientan fortalecidos.
Y o sea, tus seguros, hijos. desde Ajá. las herramientas de ellos y del estilo de ellos, ¿no? Así es. O sea, porque a veces los papás, tú defiendes, tú le vas a decir, y a veces el niño es como, tienen otro estilo, diferente al papá, y no les gusta eso, y aparte, la solución realmente no está en generar violencia, o sea, eso... No, porque siempre va a haber alguien más violento que tú. Sí, y eso yo creo que el ejemplo más claro es cómo estamos mundialmente. O sea, la violencia no se va a resolver con violencia. Entonces, ¿cómo podemos fomentar en los niños que ante una conducta así, cómo aprendan a poner límites y que ellos aprendan a entender que esas conductas vienen desde vacíos? Claro. Y entonces, ¿yo cómo le voy a hacer, yo siendo niño, para poner un alto? ¿A quién le voy a decir? O con mis papás voy a confiar para, si esto se va saliendo de control, alguien me tiene que apoyar. No sé si me estoy explicando. Sí. Ahora, es muy importante para los chavos tener su manada. Sí. Es decir, en sus iguales. A mí, en la adolescencia, me valía mi mamá y mi papá. Esa era la realidad. O sea, tú me platicaste quién eras tú de adolescente, yo te cuento que a mí, mis papás, si me decían que me veía bien, no me importaba. Que si, no, haz de cuenta que mis papás en esa época eran como estos seres que me daban de comer, o sea, como gente aislada, ¿no? Entonces, realmente lo que tú les dices a tus hijos no es que les entre por uno y les salga por otro, porque está comprobado que sí te escuchan, pero es mucho más importante lo que viven en la escuela, lo que viven en su manada. Entonces, ¿cómo les regalamos herramientas para que ellos puedan como convencer a su manada de que, oye, no, hombre, no seas gacho, o sea, somos amigos? De que, oye, no la tires conmigo. O sea, ¿cómo le hacen ellos? ¿Qué herramientas nos regalas tú hoy para decirnos, es que a tus hijos les puede ayudar esto? Es que yo sí creo que eso desde casa hay que fomentar que entre amigos se cuiden. Ok. Yo sí recuerdo que años atrás, o cuando yo era adolescente, y eso sí yo lo he observado con esos pacientes o versus lo que observo ahí cuando voy a un lado y observo cosas, a como éramos antes nos cuidábamos más. Si salíamos entre amigas, te cuidabas y no tomabas fotos de quien estaba en el peor estado, en el estado vulnerable. A lo mejor te enojabas con ella después. Sí. Te enojabas de te la bañaste, sí, pero en el momento No te dejabas sola ni se no burlaba de ti. nos dejábamos solas. Ni Hay los algo que chavos se se llama dejaban solos. lealtad. Era una lealtad entre las amistades. Y eso te lo puede brindar tu familia y hacer conciencia de ustedes son amigos y ustedes se van a cuidar. No se dejen solos, ni aquí ni en China. Ok. Ni en el antro, ni en la fiesta. Ustedes se van a cuidar. Sí se van a enojar, pero se van a cuidar. Ok. Y eso es bien importante que se siembre para después poderlo cosechar. Sí, porque en un enfrentamiento en donde uno de tus amigos lo están haciendo víctima, pues necesitas ayudarle. O sea, no puede ser esta persona que se sordee o que diga, no pasa yo no nada. me meto en problemas. No, a lo mejor tú no te quieres meter porque a lo mejor sientes o que le hablas a alguien, pides ayuda, pero vamos a cuidarnos todos. O sea, y yo sí observo que eso falta en la juventud. Ok. O sea, hay que promoverlo. Sí, nos vamos a cuidar y a lo mejor te vas a enojar, pero te voy a decir que no te vas a ir sola y no, o sea, porque siempre puede haber una amiga que a lo mejor pierda el control o que quiera como, Claro. Ahora, en la adolescencia hay muchos cambios de humor, hay cambios de identidad, porque ellos están buscando quiénes son. Y entonces, pues, a veces somos amigos, a veces no somos amigos. Pero, sin embargo, creo que lo que me estás diciendo y lo que quiero como aprender de hoy es enséñale a tu hijo a ser esa persona que quieres que sean contigo, ¿no? Entonces, pues el amigo que tengas en el momento que tengas, sé esta buena persona en ayudarle, en no burlarte, para que puedas tú crear una mejor sociedad. Sí. Un mejor círculo, ¿no? Por ahí se escucharon unos aplausos, creo que lo dije muy bien. Oye, Lucy, cuéntame, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Lucy del pasado, ¿qué le dirías? Muy buena pregunta. O sea, suena como muy terapéutico el momento. ¿Qué le diría? Pues yo creo que, o sea, bueno, yo a mi Lucy del pasado a lo mejor le diría que se tomara las cosas más tranquilas. Okay. O sea, que todo va a salir. Porque sí, a lo mejor de chava era muy activa y hacía muchas cosas y sentía que me tenía que comer al mundo, ¿no? Pero después descubrí que había tiempo para todo y que todo iba a fluir y que todo, o sea, sí, o sea, que no me preocupara de más en su momento. Y yo creo que eso le diría de no te preocupes de más,
O sea, tú vive, disfruta, sí cumple, o sea, pero es un proceso, estás aprendiendo. Claro. Y en ese momento a lo mejor no me gustaba, porque siempre estar aprendiendo es incómodo. O sea, o el estudiar, tienes que desvelarte, o equivocarte en algo y darte cuenta que te equivocaste es incómodo, es como que qué pena. Y la adolescencia, digo, siempre es un proceso de aprendizaje, pero la adolescencia es todo el tiempo. Y era a veces muy frustrante darme cuenta que, aunque me sentía grande, no era grande. Entonces yo creo que me diría como, disfruta el proceso de aprendizaje. Estás aprendiendo y vas a seguir aprendiendo siempre. A lo mejor más en ese momento. Claro. Pero disfrútalo, vívelo, fluye. Y gózalo. No te estreses de más, que después te vas a estresar más. Claro. Entonces mejor ahórrate eso. A veces se nos olvida. Sí. Se nos olvida eso que sentimos, eso que hemos aprendido con el tiempo, y necesitamos darles espacio a nuestros hijos para que nosotros entendamos por qué están pasando por ahí. Sí. A ver, y ahora que lo dices, me ha tocado atender muchos jóvenes y muchos papás es que él ya está grande. No, papás, no. O sea, yo sé que quisieran, pero no es tan grande, su cerebro todavía no está listo y es un periodo bien complicado. Cuando lo iba, voy a entender más a los papás de mis pacientes, pero es un proceso muy difícil porque ya están grandes, pero no están grandes. Entonces, como, bueno, sí te dejo que hagas y que aprendas, aunque me duela y me dé mucha ansiedad o preocupación, pero aquí estoy para con lo que se te ofrezca. Entonces, te dejo, pero no te dejo. O sea, es un proceso muy complicado. Sí. Yo todavía no lo estoy viviendo así en carne propia. Entonces, hay que tomar en cuenta que están grandes, pero no están grandes. Todavía necesitan mucho, mucho de los papás. Es un proceso para ellos de aprendizaje. ¿Y cómo hacerle para que ellos, al explorar su mundo, tengan todavía la capacidad de, si les pasa algo, regresen a nosotros? Claro. Regresen y nos cuenten, regresen y nos pregunten. Si eso lo hacen sus hijos, ya tenemos una palomita. Ya es un gran... No, y deja tú, lo más chistoso es que lo hacen un tiempo y luego lo dejan de hacer porque están evaluando porque si funciona o sí. no. Entonces sí. es totalmente natural. El regresarnos nosotros a pensar quiénes fuimos en la adolescencia nos hace un poco más sensibles a lo que están viviendo nuestros hijos. Entonces tengamos paciencia. Creo que es algo que aunque no nos guste, porque yo batallo mucho con la paciencia, aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Y algo importante es, más que decir y sermonear de yo ya estuve por ahí, es escucharlos. Hay que escuchar. Eso a mí también a veces, o sea, puede costarme, pero es escuchar y observar. Fíjate, lo está diciendo una persona que se dedica a eso, mamás. Entonces, te dedicas a escuchar historias. Entonces dices tú, imagínate una mamá común y corriente. Claro que nos cuesta, pero hay muchas herramientas, hay muchas cosas que nos sirven para ver cómo escuchar de una manera más efectiva. Sí. Lucy, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por todo lo que hoy platicamos. Creo que nos quedamos mejor de cómo empezamos. Nos orientas bastante con la información que nos trajiste el día de hoy. Y pues esta es tu casa, aquí tienes este espacio entre mamás. Dime en dónde te podemos encontrar en caso de que necesitemos algo de apoyo en la parte clínica. Sí, bueno, claro que sí. Mis redes son, junto con una colega, la doctora Mariana Berlanga, ya tenemos un programa que se llama Child in Mind, de niño en mente, tener a tu hijo en mente, ¿no? Están mis redes, mi consultorio está en Callejón de los Ayala, Calzada del Valle, ahí está mi consulta clínica. En las redes ahí me pueden escribir. También está mi teléfono directo. A mí me gusta siempre que me escriban al teléfono directo para yo ser de primera mano quien... ¿Vía WhatsApp? Vía WhatsApp, ajá. A veces me tardo en contestar, pero siempre soy yo quien contesta. Si quieres, pásanos el teléfono, ¿lo tienes? ¿De una vez? Sí. Es 818-029-8456. Es mi teléfono y ahí yo soy quien contesta. Perfecto. Y tengo próximamente con mi colega, la doctora Mariana, y otra colega, un proyecto que ya está por salir, que pues va a ser básicamente psicoeducación a padres. Ah, qué padre. Y pues también a profesionistas, ¿no? Pero esto pues está ya en las últimas, ¿no? Ah, perfecto. Pues cualquier duda o lo que sea, por favor, las redes sociales van a estar dentro de este espacio. Y te agradezco nuevamente el poder compartir con nosotros toda la información que hoy nos traes. Y pues disfrutamos mucho esta plática que nos orienta enormemente en cómo ir manejando nuestra relación con los adolescentes. Muchas gracias, Luz. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todas y nos vemos la próxima.